Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a ir ahora a nuestra confesión de fe, capítulo 9. Y antes de leer, vamos a orar. Señor y Dios nuestro, gracias damos por esta mañana y por este tiempo que nos das. Tú nos permites venir a tu palabra, aquello que encontramos en esta confesión de fe, y junto a otros hermanos a través del tiempo han confesado. Y buscamos, Señor, adorarte en manera que más apegada a tu palabra, más conforme a lo que tu palabra dice, y creemos que esta confesión compila aquello que está contenido en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ver con ojos espirituales las maravillas de tu ley, de tu gracia, Señor, y a ser transformados en nuestros corazones para adorarte. Permítenos adorarte de una manera conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir al capítulo 9 de nuestra confesión. Este tiene 5 párrafos y trata con el asunto del libre albedrío. Vamos a leerlos todos y después vamos a ver que vamos a hablar un poco de esto. Dice así el capítulo 9 de nuestra confesión. En el párrafo 1 dice: Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. El hombre, en su estado de inocencia, tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios, pero era inestable y podía caer de dicho estado. El hombre, por su caída, en un estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a este bien y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libra de su esclavitud natural bajo el pecado y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo malo, lo que es malo. Esta voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutablemente libre para querer solo el bien, únicamente en el estado de gloria. Si bien nuestra confesión hace una aclaración bastante amplia con respecto al estado del libre albedrío o de la libre voluntad, nos deja un poco en el aire porque no aclara conceptos. Entonces vamos a ir ahí al párrafo 1. Vamos a ir ahí al párrafo 1 del capítulo 9 de nuestra confesión y vamos a hablar acerca de esto. Vamos a hacer énfasis ahí. Dice: Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada para hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Bueno, ¿qué es el libre albedrío? ¿Alguno se ha hecho esa pregunta? Bueno, en primera instancia, en nuestros diccionarios normalmente tenemos que es la capacidad de obrar por reflexión y elección. ¿Qué? ¿Pero eso qué? Bueno, en segundo lugar vemos constantemente los ejemplos de albedrío que tienen que ver con voluntad.
En segundo lugar, ¿verdad? Vemos que la gran mayoría de referencias que nos hablan del albedrío nos hablan de la voluntad, del querer hacer, del buscar hacer. Dada una elección, tengo la capacidad de escoger una u otra cosa. Ese es el albedrío, la voluntad. Y este viene de una palabra del latín que se llama arbitrium. Esta palabra también viene una palabra bastante conocida para nosotros en estos días, que es el árbitro, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el árbitro? Bueno, el árbitro se supone que debe escoger o debe hacer aquello que es correcto, independientemente o sin formar parte de alguna de las dos partes que están en juego en ese momento, ¿verdad? Eso es lo que hace el árbitro. El árbitro debe ser imparcial. Cuando hablamos de el libre albedrío, normalmente hacemos muchas referencias o se hacen muchas referencias a quienes han tratado con este tema anteriormente. Agustín de Hipona hizo un tratado llamado El libre albedrío. eh, en él habla acerca de si la voluntad del hombre está libre, ¿verdad? Y eso le ganó una gran argumentación, a pesar de que la escribió en sus primeros días, ¿verdad? De conversión. Y él creció en el conocimiento de la gracia, nunca se retractó de ese tratado, porque al fin y al cabo, el tratado de lo que habla es que el hombre está en capacidad de actuar según aquello que desea. Y ese es en sí el punto. Cuando hablamos acerca del albedrío, nace de nuevo la pregunta, ¿es libre realmente la voluntad del hombre? ¿Es libre el albedrío, la capacidad de escoger? ¿Somos libres de escoger aquello que está en juego en ese momento? Nuestra confesión va particularmente al asunto y lo trata en 4 puntos. Varios de los puritanos hicieron aclaraciones con respecto a estos 4 puntos en cuales la voluntad del hombre se encuentra en distintos tiempos. Incluso Thomas Boston escribe un libro completo de cerca de unos 400 páginas acerca de cómo, en qué punto se encuentra la voluntad del hombre. Este se llama La naturaleza humana en su estado cuádruple, hablando de en qué estado se encuentra la naturaleza humana con respecto a las decisiones o acciones que toma. La confesión también lo hace. La confesión lo hace en una manera más corta y trata en esos 4 puntos. Bueno, la voluntad humana se encuentra en 4 puntos. Se encuentra en su estado de inocencia, en Adán, antes de la caída. Luego, después de la caída, se encuentra en el estado caído, el estado de la caída. Después, cuando el Señor salva a un pecador y le transforma para su gloria, le llama en el estado de la gracia. Y el cuarto es en el estado de la gloria, una vez que seamos despojados del pecado que mora en nosotros y seamos totalmente glorificados en nuestros cuerpos, ese es el cuarto estado. Interesantemente, las posturas con respecto a esta pregunta abundan. Y la siguiente pregunta que se hace o que se llega a hacer en medio de nosotros es, ¿cómo entonces puede ser libre la voluntad del hombre si Dios es soberano? Y ahí yace el meollo del asunto, porque esta es la discusión que, por ejemplo, nace con algunos, incluso cristianos, arminianos, dicen que, bueno, si yo soy libre de hacer lo que quiera, entonces, sí, yo creo que Dios es soberano, pero yo soy libre también de hacer lo que quiera. Entonces Dios sí es soberano, pero hasta donde yo lo dejo, ¿verdad? Esa es la búsqueda, ¿verdad? De muchos de ellos. Pero bueno, al ir ahí, eh, iremos ahorita a nuestra confesión y retomaremos sobre esto. Para entender un poco más sobre la libertad de la voluntad, eh, mencionaré un par de libros.
y no los mencionaré en full, pero el Martín Lutero escribe un libro que se llama La esclavitud de la voluntad, y en el cual él trata y habla de cómo la voluntad del hombre se encuentra atada o está esclavizada. Y hubo otro teólogo, pastor también, que escribió un libro que se llama La libertad de la voluntad, en el cual él hace el punto de que la voluntad humana es libre. Pero sorprendentemente, estos dos teólogos no están en desacuerdo, sino más bien totalmente de acuerdo. Pero ¿cómo? ¿Cómo están de acuerdo si uno escribe que la voluntad es esclava y el otro escribe que la voluntad es libre? Bueno, a eso es lo que debemos ir en nuestra confesión. El primer párrafo de nuestra confesión, el que leímos anteriormente, lo vamos a volver a leer ahorita, eh, nos recuerda que es Dios en primera instancia quien dota al hombre de la capacidad de elegir. Dios ha dotado, dice el primer párrafo, la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. El primer párrafo está hablando, junto con el segundo párrafo del capítulo 9 de nuestra confesión, del estado del hombre como fue creado. Leamos el párrafo 2. El hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios, pero era inestable y podía caer de dicho estado. Cuando Dios crea al hombre, en Génesis, vemos cómo le da la capacidad de elegir aquello que convenía. El hombre podía hacer el bien, podía eh, obedecer a Dios de acuerdo a su voluntad, y él estaba en su estado de inocencia, libre de la mancha que después viene por el pecado, por la caída. Él podía escoger lo bueno, él podía hacer lo bueno. Sus motivaciones incluso se dirigían hacia el bien o podían no dirigirse hacia el bien. Es lo que el pastor Aaron explicó en la predicación del domingo en la mañana, del domingo pasado en la mañana. Él habló acerca de esto, de cómo el hombre previo a la caída podía escoger libremente aquello que era bueno o no escoger aquello que era bueno, aquello que era malo. Vamos a ir a unos pasajes que encontramos aquí. Vamos a ir a los pasajes de Santiago 1:14. Santiago 1:14. Uno, 13 y 14. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ciertamente hemos venido a través de la exposición del pastor Adrián en el libro de Santiago, y hemos escuchado una predicación que trata sobre esto, ¿verdad? Que trata sobre estos pasajes en particular, ¿verdad? Pero la referencia que hace nuestra confesión a este pasaje está aclarando, ¿verdad? Acerca de la voluntad y cómo es
alguien puede ser atraído o seducido por su concupiscencia, por aquello que desea en ese momento. La voluntad, como vemos en estos primeros dos párrafos, la voluntad del hombre en su estado de inocencia, la voluntad de Adán, era libre y no estaba subyugada al pecado en este momento y podía escoger aquello que era bueno. Más allá de la voluntad, podemos ver que esa capacidad de escogencia, esa capacidad de escoger, le fue dada al hombre por parte de Dios. Y esa debe, de manera libre antes de la caída, escoger aquello que era bueno, aquello que Dios le había dicho y le había compartido como bueno. Cuando hacemos referencia a la esclavitud o a la libertad de la voluntad, debemos eh, separarnos del punto de vista humanista del libre albedrío. El humanismo en nuestro alrededor dice que el, que la voluntad humana es libre completamente, ¿verdad? Y ese es el, el esto es lo que argumentan muchos arminianos, que la voluntad humana es libre y no se encuentra subyugada, no se encuentra atacada, no tiene nada que hacer con respecto a eso. Eso no le influencia, no toma en ella influencia alguna. Un ejemplo para esto es cuando en Alicia, en el País de las Maravillas, Alicia se encuentra en una encrucijada, en un medio de un camino, y puede escoger dos caminos al frente. Y se le aparece este gato, ¿verdad? Que tiene una sonrisa medio malvada y le dice, ella le pregunta, ¿cuál escojo? Entonces el gato le dice, eso depende, ¿para dónde vas? Y él le dice, no lo sé. Entonces el gato le dice, no importa. Entonces, que escoja. Si la voluntad no está motivada por nada, entonces no importa lo que se escoja. Ese es el punto que está haciendo ese libro, ¿verdad? Y eso tiene que ver muchísimo con la libertad de elección o de voluntad, de escogencia, ¿verdad? Si al fin y al cabo nuestras voluntades no están motivadas por nada, entonces, ¿por qué seríamos juzgados? Ok, ¿verdad? Adán podía escoger todas las cosas en el huerto, podía hacer todo libremente, ¿verdad? Su voluntad no estaba manchada por el pecado, sus motivaciones no eran erradas. Adán podía escoger cualquier cosa en el Edén, menos una, comer del fruto del árbol prohibido. Todas estaban disponibles para él. Su voluntad no estaba manchada por el pecado y por eso era libre realmente. Entonces, esto es lo que vemos. ¿Qué importaba lo que Adán escogiera? Adán tenía todo a su disposición, él podía hacer todo lo que quisiera. Esa es una libre voluntad. Pero, ¿qué sucede? Bueno, Adán cae. Adán cae una vez que come del fruto del árbol y es castigado por el Señor por tal cosa, había sido advertido que moriría, y él muere ciertamente, él muere a su bondad, muere a su inocencia y se encuentra ahora manchado por el pecado. Ahora, ¿qué sucede con Adán? Bueno, su voluntad está permeada por el pecado y ahora su inclinación es de continuo al mal. ¿Qué nos dice el pasaje de Génesis, capítulo 6? Génesis 6:5. Dice, y vio Jehová
que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esta es el estado del hombre después de la caída. Esta es la voluntad del hombre después de la caída. Su voluntad está permeada del mal y está inclinado a hacer lo malo. Pero no vamos a adelantarnos, vamos a continuar hablando de la voluntad. Como vimos, si no hay motivaciones detrás de una voluntad de hacer aquellas cosas, no habría un problema moral. Si nuestras elecciones fueran total y completamente espontáneas, sin motivaciones detrás de ellas, entonces no habría un problema moral en ellas. Si eso fuera así, no habría en la Biblia un problema con respecto a nuestras elecciones o con respecto a lo que decidimos. Recordemos que claramente en la palabra del Señor nos habla acerca de lo que hacemos. Sí, lo que hacemos es muy importante. Es muy importante qué decisiones tomamos, llegamos a hacer, perdón. Pero también es muy importante qué motiva esas decisiones. Por ejemplo, en la palabra tenemos un claro ejemplo de esto. ¿Qué hay detrás de las motivaciones de los hermanos de José al vender? Claramente hay motivaciones de maldad en llevar a cabo el romper su túnica de colores, el entregarla a su padre manchada de sangre, el decirle que ha muerto, el venderle a una caravana de madianitas que pasaban por ese lugar, que iban a vender a José, ¿verdad? Todo eso tenía las motivaciones erradas, eran pecaminosas, sus hermanos estaban haciendo lo malo, pero bajo esa misma acción, el Señor, que es soberano, el deseo de él es hacer el bien, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Verdad? Bueno, tenemos esa historia en Génesis 50. No vamos a leerlo, pero el pasaje particular de Génesis 50:20 dice, vosotros lo hiciste para mal, pero Dios lo hizo para bien, ¿verdad? Él se enfrenta a sus hermanos y se encuentra en ese punto donde les recuerda lo que ellos le han hecho a él, ¿verdad? Y les dice, ustedes planearon todas estas cosas para mal, pero Dios, en sus correctas y justas motivaciones, utilizó todo lo que José pasó para bien, ¿verdad? Para que José llegara a ser primer ministro de Egipto, para que recogiera grano, para que salvara a muchísimo pueblo, no solamente en Egipto, sino alrededor, incluso al pueblo eh, de Israel, ¿verdad? Al pueblo de Israel en Jacob. Vemos entonces cómo Dios, al considerar una buena acción, no solo examina el hecho externo o la acción en sí, sino que también considera cuáles son las motivaciones internas de esa acción. Si no hay motivaciones, si no hay ninguna motivación interna, entonces si no hay una verdadera intencionalidad, ¿cómo podría entonces tener esa acción algún significado moral? No habría. Daba el ejemplo ahorita hace un momento de Alicia en el País de las Maravillas. Ese ejemplo de Alicia en el País de las Maravillas eh, nos habla de cómo no importaría qué decisión se toma, porque al fin y al cabo, ¿verdad? Alicia se encuentra ahí, ve dos caminos frente a ella y ¿cuál tiene que tomar? Bueno, ¿para dónde va? La importancia, ¿verdad? Lo que le pregunta el gato. Ella le responde, no sé para dónde voy. Entonces, ¿qué importa? Bueno, Alicia tenía en ese punto cuatro decisiones que tomar. Podía
tomar el de la derecha, tomar el de la izquierda, quedarse ahí, ¿verdad? Era una decisión también, o devolverse. Tenía todas esas elecciones frente a ellos para dar ejemplo. Pero como el gato le dice, no importa, no importa porque usted no sabe para dónde va, o sea, no sabe qué quiere hacer. Es importante en medio de eso analizar que todas las decisiones están movidas por motivaciones internas. Si ponemos eh, a un animal, a un perro, y le ponemos un plato de pollo y un plato de carne, y el perro no sabe cuál es la que más quiere, el perro se morirá de hambre, porque no sabrá cuál escoger, no escogerá ninguna, o ninguna en primera instancia, por lo menos. Y tal vez suene extraño, pero por ejemplo, si no tuviéramos una motivación a la hora de escoger un plato de comida, eh, si no hubiese hambre en nosotros, una motivación para comer es el hambre. O sea, igual en el animal, como ejemplo, no importaría. El problema que tenemos con una noción humanista de la libertad es que busca decir que esa elección no sale de la nada. Sería al fin y al cabo lo que se llama un efecto sin causa. Y eso es irracional. Ahora vemos claramente que desde una perspectiva bíblica, el hombre desde la caída no se encuentra en un estado neutral con respecto a las cosas de Dios. El hombre tiene un prejuicio, tiene una predisposición, tiene una inclinación y su inclinación es, como vimos en el pasaje de Génesis, de continuo hacia el mal y alejarse de las cosas de Dios. Edwards, hablando de Jonathan Edwards, mencionaba anteriormente, el que escribe La libertad de la voluntad, dice que el libre albedrío es la mente que elige. Lo que está diciendo Edwards aquí es que, aunque distingue entre la mente y la voluntad, las dos están inseparablemente relacionadas. No hacemos elecciones morales sin que la mente apruebe la dirección de nuestra elección. Esto está más cercanamente relacionado al concepto bíblico que tenemos de conciencia. La mente está implicada siempre en las elecciones morales. Cuando somos conscientes de ciertas opciones y preferimos una sobre otra, tenemos que tener cierta conciencia de cuáles son esas opciones que están delante de nosotros para tomar una decisión. Por lo tanto, la voluntad no es algo que actúa de forma independiente de la mente, sino que actúa en conjunción con la mente. Lo que la mente considera deseable es lo que la voluntad se inclina a elegir. Eso tiene que ver mucho con lo que más deseamos. Ok, vamos a ir ahora al segundo párrafo y vamos a leer hasta el tercer párrafo. Dice, el segundo párrafo nos detalla cuando el hombre obtuvo la capacidad de elección, ¿verdad? El segundo párrafo nos dice, el hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios, pero era inestable y podía caer de dicho estado. Tenemos un par de pasajes que claramente nos confirman este segundo párrafo de la confesión. Leámoslos, están también ahí, creo que. Eclesiastés 7:29.
No se lee. ¿Se lee o no se lee? Dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Claramente lo que vemos en este párrafo es que previo a la caída, el hombre tenía esta capacidad de hacer lo que era bueno. Hemos estado hablando acerca de esto. Pero era inestable, ¿verdad? Nos dice este párrafo. Y podía caer de dicho estado, que es justamente lo que nos referencian estos pasajes, ¿verdad? Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y Génesis 3 nos habla particularmente del punto de la caída. Génesis 3:6 nos habla de particularmente cuando ve el fruto del árbol que el cual el Señor le ha dicho no comerás de él, lo ve deseable, codiciable, lo toma y lo come y da a su marido. Y entonces la humanidad cae. Vamos al tercer párrafo para ver cómo se desarrolla esto. El tercer párrafo afirma que después de la caída, la misma voluntad humana se vio afectada. Dice, el hombre, por su caída en un estado de pecado, párrafo 3, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede, por sus propias fuerzas, convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Vamos a leer el pasaje que está ahí referenciado. Juan 8:31 al 34. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Estos judíos que se nos dice en este pasaje que habían creído, el Señor les exhorta a seguirle a Él en su palabra, en lo que les estaba compartiendo. Entonces, si le seguían a Él, serían verdaderamente libres. Su respuesta inmediata es: nosotros nunca hemos sido esclavos, somos linaje de Abraham, nosotros descendemos del pueblo judío, somos judíos, hemos sido libres, nosotros no somos esclavos de nadie. Entonces le preguntan: ¿cómo dices tú que seréis libres, serán libres entonces? Y Jesús lo que les responde es con respecto al pecado. Si ustedes no son esclavos particularmente de un pueblo en este momento, a pesar de que estaban bajo el dominio romano, ¿no? El asunto es que ustedes son esclavos del pecado. Y este es el punto en el cual se encuentra toda la humanidad que nace desde Adán. Toda la humanidad se encuentra caída y sumida en el pecado. No se encuentra en un estado de libertad. Es esclavo del pecado. Es esclavo en sus decisiones, cualquiera que sean. Es esclavo. ¿De qué? Del pecado, de la concupiscencia y las inclinaciones hacia el mal que operan en sus adentros, en su interior. Pero no, el estado humano no queda ahí. Hay más, pero vamos a ver este estado. El segundo estado es el estado de la caída. Como vimos anteriormente, o estamos leyendo anteriormente, ¿verdad?
acerca de la afirmación que hace Edwards, que el libre albedrío es la mente que elige. Nos recuerda que la voluntad no es algo que actúa de forma independiente de la mente, sino que actúa en conjunto con la mente. Y al fin y al cabo, lo que la mente considera deseable es lo que la voluntad se inclina a elegir. Esto va muy de la mano con el libro que escribe Martín Lutero con respecto a la esclavitud de la voluntad. En este libro, Martín Lutero hace el caso, ¿verdad?, de que la voluntad humana se encuentra esclavizada al pecado después de la caída y antes de la salvación. El estado en el que toda la humanidad nace después de Adán es este estado de esclavitud en el pecado. Hemos heredado de parte de Adán una esclavitud al pecado. Entonces nuestra conciencia, nuestra mente está inclinada al mal, está manchada por el pecado. No vemos lo que Dios nos manda a hacer es bueno, sino que más bien vemos que lo que Dios nos manda no lo queremos y queremos hacer lo que a nosotros nos gusta. Y ese es el punto, ¿verdad? La voluntad humana en la caída elige hacer aquello que más desea. Y lo que más desea hacer es pecar. El pecado está permeado en todo el ser humano en la caída. Jonathan Edwards hace el punto de que los agentes morales libres siempre actúan según la inclinación más fuerte que tienen en el momento de elegir. Para decirlo de otro modo, siempre elegimos según nuestras inclinaciones y siempre elegimos según nuestra inclinación más fuerte en ese punto y momento dado donde tenemos que tomar la decisión. Pongamos un ejemplo simple. Cada vez que cada uno de nosotros peca, esa acción indica que en ese momento en que se comete ese pecado, su deseo de cometer el pecado es mayor que su deseo de obedecer a Cristo. Y eso es lo que debemos, como creyentes, arrepentirnos cada vez que cometemos un pecado. Cada vez que cometemos un pecado, nuestro deseo de pecar es mayor en ese momento que el de obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el estado en que se encuentra toda la humanidad, porque la humanidad se encuentra sin Cristo. La humanidad entera se encuentra sin Dios, sin deseo de hacer la voluntad de Dios. Entonces se encuentra haciendo constantemente aquello que más desea hacer en ese punto, que es pecar y alejarse de Dios. Entonces por eso Martín Lutero llama que esa voluntad está esclavizada al pecado. Y Edwards dice que esa voluntad es libre de escoger aquello que más quiere. Los dos están hablando en términos muy diferentes. Y uno está diciendo que la voluntad es esclava y el otro está diciendo que la voluntad es libre. Sí, que la voluntad es esclava del pecado, pero que la voluntad es libre de escoger aquello que más quiere. Los dos están hablando términos distintos, pero están usando el mismo concepto. En el momento de nuestras elecciones, siempre seguimos nuestras inclinaciones más fuertes, nuestra disposición más fuerte en nuestra mente y nuestros deseos más fuertes. Sin embargo, nos parece que hay muchas veces que elegimos cosas sin ninguna razón aparente. Por ejemplo, si nos preguntamos hoy por qué estás sentado en esa silla, podríamos analizar, ¿verdad? Y empezar a pensar cuando veníamos de camino, ¿por qué nos sentamos donde nos sentamos? La razón muchas veces podría ser, bueno, estoy sentado aquí porque sí, aquí es donde me gusta, aquí es donde siempre me siento. O quiero estar en primera fila para poner atención. O
quería estar cerca del baño, o quería estar cerca del café, o cerca de... Todas esas pueden ser motivaciones válidas, ¿verdad? Todas esas cosas están en medio. Lo que queremos, lo que quiero decir es que aún para decisiones tan irrelevantes, siempre hay motivaciones, siempre hay cosas que motivan esas decisiones. Y con eso confirmo el hecho de lo que está hablando Edwards, ¿verdad? De que se decide hacer aquello que más se quiere hacer en ese momento específico. Puede ser también muy bien que, bueno, venía entrando y la verdad es que ese estaba más cerca, me da pereza caminar hasta acá y la verdad es que aquí me quiero quedar. Todas esas cosas son válidas, no están mal particularmente, pero sí son motivadas por deseos internos. Hay un asunto interesante con respecto a dónde se tienden a sentar la gente en una banca. Cuando hay una banca, normalmente de una capacidad de 3 personas, la gran mayoría de personas, casi que un 90 y algo por ciento, se van a sentar en los extremos externos de la banca. Eso es, ¿por qué? ¿Qué motiva eso? Bueno, no tengo el análisis psicológico para decir cuáles son las motivaciones, pero es lo que sucede. O sea, ¿qué motiva a la gran mayoría de personas? Bueno, probablemente el deseo de no ser estrujado cuando se está en el centro, ¿verdad? Ese puede ser una. Pero lo que vuelvo a ir es acerca de las motivaciones que llevan a tomar esas decisiones, ¿verdad? Al fin y al cabo, el concepto humanista es que ninguna motivación anterior me lleva a tomar esa decisión. Ese es el concepto humanista. El concepto bíblico es que todas las decisiones se encuentran motivadas por cosas anteriores. Y es lo que vemos en la actualidad, lo que vemos en medio de nosotros. O sea, podemos discutir o argumentar con cualquier humanista y vamos a decirle, eso no es así. Las decisiones siempre están motivadas por cosas anteriores. Hablando de la libertad de decisión, R.C. Sproul da un ejemplo. Dice, si un hombre armado se acerca a mí en la acera y me pone una pistola en la cabeza y me dice, tu dinero o tu vida, acaba de reducir mis opciones a dos. Y esto lo hizo por la fuerza externa y la coacción. La igualdad de condiciones, en igualdad de condiciones, esa noche no buscaba regalar mi dinero a nadie. Así que no tenía muchas ganas de darle a ese hombre mi dinero. Pero cuando la pistola está en mi cabeza y mis opciones son o mi cerebro regado en la acera o mi cartera en mi bolsillo, de repente tengo más deseo, de repente tengo un deseo más fuerte de vivir y prefiero perder mi dinero que morir y entonces también perder mi dinero, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaría? En ese momento, mi nivel de deseo de vivir puede ser más fuerte que mi nivel de deseo de resistir a ese hombre o de aferrarme a mi dinero. Así que entonces le doy mi cartera, mi billetera. Ahora bien, puede haber personas que en esa misma situación digan, yo prefiero morir que ceder ante eso, ¿verdad? Prefiero agarrarme, prefiero, no sé, algo hago. Y me niego a darle el dinero. Aunque me mate, de todos modos, no importa. Prefiero dispáreme si quiere. ¿Ya? Ese es el otro punto. Incluso, ¿verdad? Y este es el punto que hace R.C. Sproul. Cuando nuestras opciones están muy reducidas y las fuerzas externas cambian nuestros niveles de deseo, los deseos humanos fluctúan y son muchos, ¿verdad? En esos momentos de de gran confusión o de adrenalina, ¿verdad? Las, las opciones caen una sobre otra, ¿verdad? Y si hago esto, y si hago esto, y si hago esto, y probablemente en un segundo.
y las motivaciones cambian. Aunque es raro que solo estemos eligiendo entre dos opciones en ese caso, o incluso entre una opción buena y mala. Una de las opciones morales más difíciles para un cristiano es la de elegir entre dos bienes rivales. Es decir, a veces tenemos dos oportunidades, pero no siempre estamos seguros de cuál nos permitirá servir mejor a Cristo. Y ahí los asuntos se vuelven difíciles. Nuestros deseos cambian y fluctúan de acuerdo a lo que nos motiva. Muchas veces vemos el ejemplo del apóstol Pablo. Se habla de sí mismo con que está, em, con que él desearía más ir a la presencia de Dios y morir. Así. Él desea estar delante del Señor. Esa es la mayor motivación. ¿Qué más deseable que estar delante del Señor en ese momento? Pero dice que en este momento lo que prefiere es quedarse en la tierra para servir al Señor y servir a la iglesia de Dios. Y es una motivación noble. Y sería, y es probablemente lo mejor que podía hacer en ese caso. Él se encuentra ante dos cosas que están delante de él: morir y quedarse en la tierra para servir a la iglesia del Señor. Qué difícil. Qué difícil cuando el creyente se encuentra en medio de esas dos. Para el pecador no. Para el pecador no es difícil. Para el pecador no es difícil elegir entre dos males. ¿Verdad? Dos cosas que atentan contra la voluntad y la plenitud de Dios. Bueno, en medio de todo vemos cómo vamos a quedar hasta aquí, hasta el tercer párrafo, y si el Señor lo permite, en la próxima clase seguiremos en el párrafo 4 y 5. Pero vemos a manera de resumen cómo la voluntad del hombre está constantemente permeada de aquello que desea. Las motivaciones son muy importantes para Dios, como lo son las decisiones o las acciones. Y no podemos ignorar y dejar de lado el hecho de que cada una de nuestras acciones en determinado momento está motivada por aquello que más deseamos hacer en ese momento específico. Así que como creyentes debemos tomar eso en cuenta y realmente ir delante del Señor para que nuestras motivaciones sean las correctas, sí, pero para que nuestras decisiones también sean las correctas delante de Él. Damos gracias al Señor y creo que quedamos con el receso y volvemos ahora.